Kaixo, bueno, ondo entzuten da? Koplauta, bai, ondo. Vale. Venga, gaurko batzarrari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, proposamena aurreko aktaren oniritzia emateko, aldez aurretik badaukazue, bueno, eta bideak eta guzti. Beraz, ez badago komentariorik, hau batez onartzen da. Bigarren puntuan, lanpostuen eta plantilaren zerrenda aldatzeko proposamena langileen eta antolakuntzaren arloan, RPT, haute-plaza bat sortzeko eta gobernu irekiaren eta modernizazioaren arloan informatikako lizentzia dun plaza bat sortzeko. Bueno, dokumentazioa badaukazue, hor memorian eta horretan dana azalpen osoak ematen dira, eta nahi balin baduzue zehozer argitzea edo, bestela boskatzera pasatuko jate. Vale. Pues, alde. Vale. Abstentzioak. Onartuta geratzen da. Hirugarren puntuan, Perualde elkartearekin sinatutako hitzarmenaren finantzaketa handitzeko proiektu gehigarria onesteko proposamena, getxoekin 2021 programaren barruan. Bueno, honen azalpenak aurreko batzordean ere eman dira, galdera bat egonda, eta azalpenak eman dira. Beraz, ez badago norbaitek, zehozer gehiago esan balin badu, zehatuko gara saltzen, edo bezala bosketara pasatu diateke. Bosketara alde, abstentzioak. Eta kontrako botorik ez dago. Bai, kontra? Ez dago. Zuek alde bota duzu, PP? Bai, bale. Barkatu ez da aldo ikusi. Venga, onartuta geratzen da orduan, laugarren puntua, dekretuaren berri ematea, dekretu horren bidez, zuzendu egiten da, udalbatzak, 2020 barreneko mehatzaren 27an hartutako 73. erabakian antzemandako akatsa. Bueno, badaukazue informazioa, eta azalpen bat nahi balin baduzue, Kristinak berak eman duzue azalpena, edo bestela bosketara pasatuko gara. Ez, kontu matea da, bale. Bueno, basalantzaren aldo bidakozue, bestela aurrera jogo gara. Bosgarren puntua, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea. Hemen ere, aurrera, 6. puntua, hainbat ebazpen berri ematea, aurrekontua gerrezko kredituz baliatuta aldarazi. Horren informazioa ere badaukazu, zehaztuta, arloaren txostena ere, azalpena eta guzti hori, oso zer gehiago behar baduzue. Bai, Ibon, bai. Galdera bat urra gertzen da, okorrez banago, kreditu bat 220.000 eurokoa lan batzuk, premiazko lan batzuk egiteko. Baina zer rotan da? Ez, gaur rengoa usteot. Orain gaude zigarrenean, modifikazio presupuestaria. Bai, honetan, kreditu adicional. Arloa da, hor kreditu adicional, modifikazio presupuestaria. Kreditu adicional, hor dago la resolución 4349, 220.800, financiación de diferentes inversiones en infraestructuras. Sí, que te hablan de Iparvide y algunas calles. De adecuación de las calles, algún proyecto que lleva hasta 4... Sí. Hay unos proyectos de adecuación viaria, de eficiencia y de vía... Eficiencia y Iparvide, bai, hori da. Que el proyecto alcanza 4... Creo que uno de los proyectos alcanza su... Hori aurrekontuetan zegoen... Alguno de los proyectos alcanza los 400.000 euros, entonces con lo que está presupuestado en el presupuesto no llega y hay que complementarlo porque el presupuesto es superior al que estaba contemplado. Las plazas están contempladas, pero hay más. Hay que completar esa financiación, ¿vale? Bueno, hori azalduta, zazpigarren puntuan, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de habilitaciones de crédito. Horrela badukazue, aldundiak guri emandako diru laguntza eta non egokitu da. 8. puntua, kontortzelaren txostena. 9. puntuan, hemen aprobetxatuko dut, en la información general, aprovecho para indicaros, luego os mandaremos
Luego, si no, quizá mañana, os mandaremos una hoja Excel que ya se adelantó en su momento con el calendario para la tramitación presupuestaria, pero básicamente os adelanto dos cosas. Uno, que hoy es la reunión del Consejo Territorial de Finanzas, si no estoy equivocado, y hoy conoceremos su Udalkutxa. En base a eso ya se termina definitivamente el borrador del presupuesto, lo que tardemos en construirlo, y tenéis, hay dos fechas que sí hay que ir marcando ya, que es la celebración el día 10 de los consejos rectores ordinarios, pero que se incluirá el presupuesto municipal de los organismos autónomos, o sea, adelantarlos del 17 al día 10. El mes de noviembre, el día 17, correspondería hacer consejos rectores, se van a pasar al día 10 para que la tramitación presupuestaria ya pueda ir funcionando, y sabéis que en el planteamiento que hay, tal y como está el reglamento y tal y como está planteado, primero se entregan la documentación de los consejos rectores, que se debe incorporar al presupuesto general, ¿vale? Entonces, los dos consejos rectores los vais a tener formalizados ya en la convocatoria del día 5, creo que se hace, para el día, os digo de memoria, para el día 10. Los consejos se celebrarían el día 10 y el día 17, en vez de tener consejos rectores, tendríamos la Comisión Informativa de Hacienda, esa a la que dedicamos de organización y cuentas, pero sería la extraordinaria del presupuesto, independientemente de la ordinaria del mes, esa en la que se explican, pues, área por área, se expone cuál es el planteamiento presupuestario. ¿Vale? Entonces, ya os adelanto cuál es el calendario, os pasaremos la Excel con el tema de las enmiendas, las no enmiendas, todo ese tipo de cosas, que llega hasta el pleno del presupuesto, que no está determinado todavía, pero que viene a ser el 22 o el 23 de diciembre, que era más o menos donde coincide. Se lo comunicará al alcalde en su momento cuál es la fecha exacta, pero ya podéis ir apuntando, independientemente que os mandemos, no sé si hoy después de esta reunión o mañana por la mañana, ese calendario en el que viene todo más detallado. Espero que no haya ningún cambio sobre ese calendario, pero en cualquier caso lo que sí tenemos determinado es que el día 10 tendríamos los consejos rectores, donde se expone la parte presupuestaria, los consejos rectores, y eso se incorpora al presupuesto municipal para la comisión del día 17, que sería la comisión extraordinaria que hablaría del presupuesto. ¿Vale? Sí, bueno, ahí. Sí, que me estoy liando con otras fechas. El día 10 van los consejos rectores ordinarios, por lo tanto, la fecha de presentación de preguntas o demás también se adelanta en consecuencia. Vale, eso por un lado. Sí. El día 10, en los consejos rectores, ¿se va a votar el presupuesto de los consejos rectores o se va a presentar el presupuesto de los consejos rectores? Se presenta el presupuesto y sobre la pregunta sobre si se vota o no tengo esa duda. Nuria, ¿se vota? Espera, Nuria, Mercedes. Lo llevamos haciendo así ya varios años. Los estatutos de cada organismo autónomo pues se pronuncian de forma diferente sobre cómo se tramita el presupuesto del organismo autónomo, que en sí no se debe aprobar como una entidad separada, porque sabéis que el presupuesto general se compone es el consolidado del ayuntamiento y los 5 organismos autónomos. Entonces, todos los estatutos de los organismos autónomos se pronunciaban de forma diferente sobre cómo se presenta ese presupuesto, que en realidad no se debe aprobar en el Consejo Rector, porque el único órgano capaz de aprobar, que tiene competencia para aprobar el presupuesto, el expediente del presupuesto total, es el Pleno. Entonces, como había pronunciamientos diferentes o estipulaciones diferentes, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, pues es razonable que como la propuesta del presupuesto de cada organismo autónomo para incorporar en el expediente único de presupuesto viene de los presidentes y todos los estatutos contemplaban en alguna medida que el presupuesto debía pasar por el Consejo Rector, pues que se pasase el presupuesto y se pronunciase el Consejo Rector sobre ese presupuesto en forma de votación. Que adoptase un acuerdo de aprobación en su caso o no del presupuesto si no lo llega a aprobar y vota, si lo vota y no lo aprueba, y elevación al presidente, a la alcaldesa para su incorporación en el expediente general. Entonces, nos planteamos, ¿el problema cuál puede ser? Pues que la votación sea desfavorable, que haya un acuerdo que no sea de aprobación de ese presupuesto, del presupuesto del organismo autónomo en el propio Consejo Rector del organismo autónomo. Pero bueno, tampoco tendría importancia. En ese caso, lo único que, como no es un trámite necesario, como digo, para la aprobación del expediente único, en ese caso lo único que se haría es certificar que se ha sometido a votación el presupuesto y cuál ha sido el resultado de esa votación
del presupuesto del organismo autónomo en el Consejo Rector del organismo autónomo. Y ese certificado sería el que se incorporaría al expediente del presupuesto único, del presupuesto general, para someterlo por parte de la alcaldía al Pleno. Entonces, pues con todas esas consideraciones, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, pues la propuesta sería de votación y del presupuesto del organismo autónomo en el Consejo Rector del organismo autónomo y de sometimiento a la alcaldía para que lo incorporen en el presupuesto general. Sí se votan, en resumen, sí se vota, pero hay que añadir que el resultado de esa votación, favorable o desfavorable, no es relevante en el expediente. No sé si me explico. Sí, pero no iba por ahí. A mí me alegraría enormemente que el resultado de la votación fuese desfavorable, pero creo que no va a ocurrir. Yo iba por si se va... Si no has visto el borrador todavía. Pero el hecho de que el resultado fuese desfavorable supondría que el gobierno municipal de alguna forma se ha roto, entonces cambia la situación política. Me alegraría. ¿Vale? A lo que voy es, si se va a votar, sí, entiendo que también se pueden presentar enmiendas a esa propuesta que se va a votar. Y para presentar enmiendas, antes de votar, tenemos que conocer ese presupuesto y tener tiempo de hacer enmiendas. O las enmiendas se presentan luego en la comisión general final de esto a cada presupuesto aparte. Porque claro, si se presenta la enmienda, si se vota el presupuesto en la votación de Getxo Quiroga, se vota y no hay enmiendas. Y esto pasa a la comisión de luego que va de presupuestos. Y ahí se vota y por lo que sea sale una enmienda que modifica el presupuesto de Getxo Quiroga, ¿tiene que volver otra vez a Getxo Quiroga o no? ¿O se modifica directamente y la votación vale para...? Esa es mi... Así. Digo por lo que ha pasado en otras ocasiones, por recordar. Lo que nosotros vamos a votar en el Consejo Rector, y que me aclare yo, es la elevación, no la aprobación. Aprobamos, vamos a votar elevar, y se vota con los votos favorables y los desfavorables. Es lo que hemos hecho otras veces. Es lo que he entendido yo que hemos hecho siempre. Aprobación del presupuesto y elevación. Ambas cosas. Sí, pero, quiero decir que si no se aprueba, fuera con el voto en contra también lo elevaríamos. También lo elevaríamos, es lo que he tratado de explicar. O sea que el sentido de la votación no es relevante para paralizar ese trámite. O sea, sigue para adelante, ya sea se somete a votación y se certifica el resultado de la votación, ya sea favorable o desfavorable, y se eleva, que es la siguiente parte de la propuesta, y se eleva para su incorporación al presupuesto general. Sobre el trámite en concreto de enmiendas, yo entiendo que el Consejo Rector, el presupuesto de los organismos autónomos no lleva trámite de enmienda en los consejos rectores en absoluto. En los consejos rectores, y está sometido al régimen general de enmiendas con el presupuesto general, como hemos hecho otras veces. Se pueden presentar enmiendas a cualquier parte del presupuesto, a cualquiera de los estados de ejecución del presupuesto. Vale, entonces, igual lo que... Sí. Por aclarar, podremos presentar enmiendas a los presupuestos, que sean enmiendas que corrijan los presupuestos de los organismos autónomos en la Comisión Especial de Hacienda que se habilite para eso y en el Pleno. Sí, en la primera comisión, el día 17, es la presentación. Se presenta, luego hay otra. Luego viene todo el trámite, que es el que os mandamos, es el calendario que ya os adelantamos en su momento, os lo vamos a simplemente poner ahora, que hay... La fecha principal es que antes teníamos una estimación que la cucha para el 15 de octubre, al final va a ser el día 21, pero bueno, el resto de fechas viene más o menos parecida y tenéis el trámite, o sea, está el trámite de las enmiendas después de esa comisión, cómo se abre el plazo, cómo tiene que informar intervención, todo eso está ahí expresado y cualquier duda que tengáis al respecto, además, os lo van a aclarar desde intervención sin ningún problema. Y además está el periodo en el que, el periodo de tramitación de las enmiendas, también va a estar intervención disponible para encajar esas enmiendas, para que no tenga... a intentar, bueno, luego cada uno en su criterio político, pero vamos, que tengan el encaje técnico presupuestario sin ninguna polémica. Entonces, bueno, está más así determinado, estaba explicado en su momento y ahora simplemente cuando terminemos esta comisión nos mandarán, o al término de hoy, o si no mañana a la mañana, os mandan la hoja el que tienen planteada con el calendario y cualquier duda que tengáis, o me lo trasladáis a mí, yo lo traslado a intervención para que os lo explique, o directamente le podéis preguntar a la interventora que os lo va a explicar, ¿vale? Sobre todo el trámite, no hay ningún inconveniente. Bueno, lo que yo estoy obtuso y no me entero. O sea, en esa segunda comisión donde se presentan enmiendas y en el Pleno
podremos presentar enmiendas que modifiquen los presupuestos o la propuesta de presupuesto de los organismos autónomos. Evidentemente, como se ha hecho siempre, sí. Solo quería saber. Sí, evidentemente. Sí. Vale, pues sí. Pues como preguntábamos abajo, o sea, agradeciendo y entendiendo que nos llega el calendario entre hoy y mañana, ¿y el anteproyecto? Primero tenemos que... ¿Vendrá con él o viene después? No, es lo que os estoy explicando. En ese mismo calendario viene como es. El primer acto es el de los consejos rectores, porque vuelvo a insistir, lo hemos explicado en más ocasiones, pero no hay que... para tener el presupuesto general es necesario tener el presupuesto de los organismos autónomos. Porque tenemos, digamos, el del ayuntamiento como unidad gestora y el de los organismos autónomos, sociedades y fundación, o sea, sociedad deportiva y fundación. Cada uno con su aspecto. Los organismos autónomos están aquí, esos tienen que integrarse en el presupuesto general. Entonces, hasta que haya pasado por los consejos rectores, no lo podemos integrar al presupuesto general, pero está calendarizado. O sea, no hay... Lo que sí son fechas importantes que es conveniente que conozcamos ya desde hoy es, pues hombre, porque afecta a la organización y tiene una relevancia importante, es que el día 10 tendremos consejos rectores y el día 17 tendremos la comisión extraordinaria y el 18 serán las comisiones ordinarias del pleno de noviembre, eso se mantiene. ¿Vale? Independientemente de luego, desconozco si algún organismo tendrá que hacer algún otro consejo rector, pero en principio no. ¿Vale? Entonces, es relevante para que lo vayamos apuntando ya, para que lo tengáis ya en cuenta y nos podamos organizar cada grupo y nada, que ya se iniciará el trámite, ¿vale? Con el reglamento y con todo eso. Y así de información general no tengo más, salvo que algún área quiera dar información de alguna cosa concreta. Vale. Y tenemos luego preguntas por escrito. Tenemos pues la de Elkarrekin Podemos, que entiendo que, bueno, ya no sé si la propuesta está respondida. Y la otra parte es la de la promoción interna. Bueno, por favor, Carolina. Sí, bueno, retiramos la pregunta anterior y, bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la promoción interna de auxiliar administrativo. Simplemente que hemos visto que el 27 de septiembre finalizó el proceso de inscripción para la promoción interna de este cargo en el ayuntamiento y nos gustaría saber si se prevé, bueno, queríamos saber en qué estado está esa oferta pública de empleo y si se prevén abrir nuevas convocatorias internas o externas de empleo en corto o mediano plazo. Sí, tenéis, bueno, hoy mismo en la documentación que tenéis adjunta, en la memoria en la que se describe el por qué se crea también una plaza de TAG en el área de personal, también viene escrito cuáles son el número de procesos selectivos que hay que afrontar. Entre los procesos de selección están en torno a los 30 procesos de selección, luego tenemos también promociones internas en varias áreas, desde luego también en policía, también en el área de las brigadas municipales, hemos afrontado conserjes, o sea, ahí ahora se está tramitando y efectivamente ya está avanzando el de auxiliares administrativos y ahora más, o sea, que tenemos que afrontar, pues sí, procesos de selección y procesos de promoción numerosos y bueno, pues hay que... Todo ese impulso es necesario y sí, eso lo estamos repitiendo constantemente y en eso seguimos progresando. Como hicimos la pregunta antes de tener toda la información, pues bueno, era para quedarla reflejada que la habíamos dejado. Vale, perfecto. Vale, idatziz ez daukagu besterik, ahoz, egin nahi duzue? Bai, Ibon? Horreko batzordean egin genuen galdera bat, Bertzia enpresarekin izandako kontratuen inguruan, eta, bueno, erantzun bat eman zenuten, baina komentatu zenuten, aztertuko zenutela egoera, eta erantzun emango zenigutela. Orduan da, egoera aztertu zuen, eta ze erantzuna daukazu horri emoteko. Aurreko batzordean ez da segun, baina... Aurreko batzordean ez, aurreko hilabeteko batzorde honetan, zuk erantzun zenean hori, begiratuko zenuela. Vale. Ez, Bertzia kontratua hor komisio horretan esan genuen, aurratu genuen moduan, suposizio moduan, kontratu batzuk beharrezkoak ziren pandemia garaian, zerbitzua asko hobeto emateko, bai el call center, porque era sobre el call center, o sea, sobre la parte del call center, pues sobre todo eso. Luego tenemos algún contrato más que tiene que ver con la traducción, pero vamos, eso era el call center básicamente, que es con lo que estamos trabajando. Sí, pero eran contratos mes a mes. Eran contratos menores, meses correlativos por el mismo concepto, pero bueno, ya veo que no lo habéis mirado.
mirarlo para la siguiente, por favor. Sí, ya te estoy diciendo que no hay, no sé, no hemos detectado que haya, ni técnicamente nos han trasladado ningún tipo de disfuncionalidad. Pero bueno, volveros a mirar. Vale. Me imagino que la conclusión será la misma que te estoy diciendo, pero... Vale. Venga, eskerrik asko.